Gracias. Bueno, empezamos entonces con el tema. Estamos hablando del párrafo segundo, el hombre de sangre helada, que nos deja escrito el maestro Joaquín Trincado Mateo en el libro Buscando a Dios. Este libro pues pertenece al segundo grado, ¿sí?, de la biblioteca, que fue dejado para nuestro estudio y desarrollo espiritual y material. Vamos a darle lectura, vamos a ir hilando el tema. Nos dice, Joaquín Trincado dice: hemos estudiado un momento a uno de los seres racionales de la naturaleza terrestre, que nos supone, por su índole, a uno de los primitivos moradores. Vamos a examinar por otro momento a otro hombre completamente opuesto étnicamente, y nos trasladamos a los polos. Allí vemos el esquimal, ¿sí? Así los llamamos. Entre los témpanos de hielo, con escaso sol, ruin vegetación y falto de acción. Imagínense lo que nos está diciendo aquí el maestro. Características principales de el hombre que vive en los ambientes de muy baja temperatura. ¿Sí? Estás diciendo, en estos témpanos de hielo, donde el sol es escaso, incluso vamos a ver por allí donde el sol definitivamente no sale, ¿sí? Hay ruin vegetación, porque definitivamente cómo se va a dar la vegetación por allí, y falto de acción. Es un ser inofensivo e indefenso. No lucha más que con la oscuridad. Hasta ahí me voy a parar, hermanos, porque yo quiero colocar un video, ¿verdad? Quiero colocar, aparte de ese video, cómo es que el hombre ha logrado forjar una vida con los confines helados de nuestro planeta, de nuestro mundo, y con ello desafiando las más bajas temperaturas extremas, ¿sí? Que va entonces, como lo dice Joaquín Trincao, va de polo opuesto a aquel hombre de sangre caliente, ¿sí? Entonces, vamos a ver este video para que podamos ver cómo es que los hermanos hoy, en esta época, viven en estos ambientes, y de qué manera, entonces, a través de esa misma vivencia, vamos a evaluar de manera muy detallada cómo es la supervivencia allí. Vamos a ver, hermanos. Vamos a esperar que se cargue un poquito. Afuera. Fahrenheit, o sea, menos 47 grados Celsius.
Nuestros pulmones no están acostumbrados, por eso tosemos. El clima aquí es muy frío y seco. Aquí vive una gran población, aproximadamente 300.000 habitantes. Yakutsk es la capital de la República de Sajá, una región autónoma de Rusia, a 280. Es el punto más nororiental de Siberia, está muy aislado del resto del mundo. La temperatura exterior es de unos menos 50 grados Celsius. El agua hirviendo está a menos 100 grados Celsius. Como pueden ver, se convierte instantáneamente en cristales de hielo. La temperatura del aire más baja jamás medida en esta región es de menos 71.2 grados Celsius. Es como si perteneciera a otro planeta. Un plátano dejado al aire libre puede convertirse en un martillo en cuestión de minutos. La gente no puede llevar gafas con montura metálica aquí porque el metal podría pegarse a su piel y si quisieran quitarse las gafas podrían arrancarse la carne. Este es un trozo de carne que se parece mucho a la carne humana. Vamos a ponerlo en contacto con el metal. Como pueden ver, se trata de tuberías de agua y tienen que colocarse por encima del suelo, porque el subsuelo está congelado con hielo. En realidad hay una masa de hielo de 30 metros de espesor bajo la ciudad. Mira, este río está completamente congelado. Durante la época soviética, las personas que contradecían las ideas de Stalin eran exiliadas a la región de la República de Sajá. Eran políticos, empresarios, etc. Algunas de estas personas que viven en Yakutsk son sus nietos. Así que este lugar solía ser una tierra de exilio. Hoy en día la vida es normal en la ciudad. Podríamos llamar a esta vida un infierno de hielo. Lleva a los límites de la naturaleza humana. Por mucho que nos abriguemos, nada es suficiente para mantener nuestros cuerpos calientes. Si tienes un coche aquí, entonces tienes un gran problema. El invierno dura aquí de 6 a 7 meses y durante ese tiempo nunca puedes conducir tu coche. Y si insistes en conducirlo, nunca podrás parar el motor de tu vehículo. Por ejemplo, el coche con el motor en marcha que puedes ver aquí está vacío. No hay nadie dentro. Hay cientos de coches así. La razón por la que el motor está en marcha es que si se para, existe el riesgo de que se cubra completamente de hielo y el aceite del motor se congele. Como pueden ver, el propietario de este vehículo debe haber decidido no hacer funcionar su coche por mucho tiempo. Después de 20 minutos con el motor apagado, es habitual perder la esperanza. Otro coche congelado, a la espera de volver a ser usado el próximo verano. Este coche está en marcha, ¿verdad? Veamos si hay alguien dentro. No, nadie. ¿Puedes imaginar el enorme desperdicio de energía que es esto? Afortunadamente, Rusia es un país bastante rico en recursos de petróleo y gas natural. Incluso el humo del escape se congela en la punta del tubo. Así de frío hace. A veces esto no es suficiente. Hay fundas especiales para la protección y la gente que puede permitírselo mantiene sus vehículos cubiertos en el garage con calefacción. Debido a que estos vehículos están en funcionamiento constante, hay una capa permanente de humo sobre la ciudad. El rango de visibilidad es a menudo inferior a 60.9 metros debido a la polución. Las casas de aquí tienen una arquitectura completamente diferente. La razón por la que los edificios se construyen sobre pilares es que el suelo está cubierto de hielo y existe la posibilidad de que se desplacen. Las casas viejas empiezan a inclinarse más o menos después de una década, porque la cantidad de hielo aumenta o disminuye. Se siente como alfileres y agujas. Lo peor que puede pasar es que se congele. Teniendo en cuenta que un refrigerador funciona a unos 4.4 grados Celsius y un congelador a menos 20 grados Celsius, podemos decir con seguridad que cualquier lugar aquí podría funcionar como un congelador de alta tecnología, ya que la temperatura aquí es de menos 50 grados Celsius. Por eso algunas personas son capaces de almacenar sus frutas o carnes simplemente poniéndolas fuera de sus ventanas. ¿Podré hacer un trineo con esta toalla? Me he quitado los guantes solo un minuto para filmar. Ahora me duele muchísimo. Mis pestañas también están congeladas. Estoy tratando de quitarme el hielo. Hay que moverse, hay que moverse. Si te quedas fuera más de 15 minutos, tendrás problemas como quemaduras en la piel y dificultad para respirar. Un escalofrío que comienza con un dolor parecido a un pinchazo de aguja, congelación, seguida de pérdida de sensibilidad y luego podría resultar en la muerte.
Ella se quitó los guantes durante solo 5 minutos para filmarme y las puntas de sus dedos se quedaron blancas al instante. Nuestro micrófono está dando un aviso en rojo. No funciona correctamente. La cámara tampoco está funcionando como debería. Mira, su cubierta está congelada. Nuestros teléfonos tampoco funcionan. Su batería estaba a un 10% hace un par de minutos y de repente se apagó cuando en realidad estaba casi llena. Lo que ves detrás de mí es un cementerio. El grosor del hielo bajo mis zapatos es de unos 30 metros y esta masa de hielo bajo la ciudad no se derrite ni siquiera en verano. Como entierra la gente a sus muertos. Recogen trozos de carbón y los queman durante 2 o 3 días. Una vez quemado el carbón, los bloques de hielo se descongelan y se pueden retirar fácilmente con palas. Por último, se puede excavar la zona hasta una profundidad de 2 a 3 metros. El cuerpo de una persona que murió hace 100 o 200 años puede encontrarse muy completo, incluso hoy en día. El 20% del total de las reservas de diamantes del mundo se encuentra en Yakutsk, además de que también hay todos los elementos de la tabla periódica. Bajo los territorios de Yakutsk hay muchos fósiles de mamuts y dinosaurios. En estas zonas por las que vagaban los mamuts, sus cadáveres intactos siguen apareciendo cuando el hielo se derrite hoy en día. En esta tierra en la que la gente no puede dedicarse a la agricultura ni a la ganadería, la gente come pescado. Una de las características más importantes de este mercado es que exponen el pescado en puestos públicos, en lugar de refrigeradores, ya que en el exterior hace mucho más frío que en cualquier nevera. Un trozo de carne que se deja afuera no se estropea en meses. Aquí también hay conejos congelados. Se consumen mucho. E incluso patos. La carne de caballo también pesa alrededor de 45 libras. Cogen este pescado entero, lo dejan al aire libre y lo consumen durante días. Este también está en venta. Nunca se estropea. Por supuesto, sus orejas no se mueven en absoluto. ¿Cuántas horas son las que trabaja en este lugar? Примерно вот 8 числа. ¿Desde cuándo se dedica a esto? Уже, наверное, лет. ¿Nos puede decir cuántas capas de ropa lleva? Вот кофта. И вот такие эти. И вот. Se colocan esas pieles para no sentir frío que les llega a los pies desde el suelo. Los habitantes de Yakutsk, que constituyen la mayoría de la población, son de origen turco. El 38% de su población es de origen ruso. Muchas gracias. Aquí solo hay perros así. Por desgracia, los gatos no pueden sobrevivir. Solo los mamíferos con pelaje muy grueso. Hay 2 capas de vidrio en el interior de los coches. Así, cuando el aire acondicionado calienta el interior, este no pierde su temperatura inmediatamente. Lo que más miedo da en la carretera es que las personas cuyo coche se avería corren el riesgo de morir. Tienen que arreglarlo antes de 30 minutos. De lo contrario, el aceite del motor bajo el capó se congela en minutos. Si la gente se queda tirada en estas zonas rurales sin señal telefónica, no tiene más opción que morir de frío en un par de horas. Por eso todo conductor lleva una caja de herramientas en su coche. Nuestro viaje al pueblo se completó con un paseo en trineo jalado por perros. Durante nuestro tiempo en el trineo con perros, casi pierdo una oreja por estar expuesto al viento y el frío. El dolor era insoportable. María nos aceptó en su casa de la aldea ahora. Vamos a conocer más sobre estas misteriosas personas de Yakut. ¿Puedes verlo? Casi tan gruesa como mi dedo. No puedo sentir mi oreja cuando la toco. Está bastante adormecida. Mira mi otra oreja, mucho más fina. Aquí los caballos son mucho más bajos que los habituales. Sus cuerpos se han adaptado para ser pequeños. Al tener menor tamaño, así es como pueden mantenerse más calientes. Nos dieron su propia ropa y nos abrigamos. Viendo el barco congelado, se puede saber que el lugar por el que caminamos es un lago. Tratamos de golpearlo en un ángulo de 90 grados. Acabamos de perforar un agujero de 20 a 25 pulgadas de diámetro aquí. Estamos quitando constantemente el hielo roto. Las vacas vendrán a satisfacer sus necesidades de agua. ¿Cuánto tiempo tarda esta agua en volver a estar completamente congelada? In 1 hour. Damosla un nuevo juego de en vehículos geniales en un mundo
Las vacas de este pueblo siempre se guardan en los establos en invierno. ¿Y nunca sienten frío? They do, of course. That's why they don't spend much time outside. ¿Qué es esto exactamente? Your ear got frostbitten. If it lasted longer, it will be very dangerous. Tendrían que cortarla, ¿no es así? If they cannot save it, they can cut it because the cells are dead. For your ear, it's a traditional Yakut medicine, fat of bear. De oso. Yeah, my father took it from hunters. Oh, Yes, this will help frostbitten and also if you burn it. si la observas desde atrás, lo verás más claramente. Está muy hinchada, lo llaman congelación. Probablemente habría arriesgado mi oreja si hubiera estado en el frío durante más de 15 minutos. La naturaleza no hace bromas aquí. ¿Cuál es la temperatura más fría que has presenciado? The coldest temperature is -71 Celsius. ¿Qué es frío para ti? If I have good clothes, if I have enough clothes, before -40 it's not real winter temperature for me. -41, -48, it's fine. Below -48, it's cold, and below -52, it's very cold. And every degree feels. The funny thing is cold weather feels like fire, like burning. Sí, es cierto. Ahora mi oreja arde. Sí, así Siento es, que sí. está muy caliente. Sometimes people drink too much and they fall asleep somewhere outside. And one night outside, some people didn't have proper clothes and they went to the woods and their car broke down. They couldn't call someone because no phone service. Yeah, and it ended. ¿Qué piensas de la naturaleza? Whole lifestyle of Yakut people, of Saha people, is taking care of nature, respecting it. Early childhood, me and my family, we used to go to the woods to fish, to hunt. It's just a part of our life. And we always remember that we are not the owners of this land. We are just guests. For example, we always make a ritual. When we go to pick some berries, we always take a little food with us. We leave it on the ground and say, nature, please share with us. Please give us some food. It's for the master of that land, for the spirit. ¿Tú crees que la naturaleza tiene un espíritu? Yeah. For example, when we go to the forest, you shouldn't speak loud because you can disturb the spirits. You shouldn't drink there, have fun there, throw the garbage. Don't disturb, don't destroy. Yakut religion is not something which is written in a book or there is a church. There is one center of our religion, but it's not something that in other religions that we do every day. We should pray. We don't do something like that. But it's in our mind, it's in our lifestyle, and it's all related to nature. Entonces, por lo que tienes, agradeces a la naturaleza en lugar de a Dios. The gods are nature. Yeah. Our gods are part of the nature. Ahora lo entiendo, sí. ¿Por qué no emigras al sur, donde hace más calor? Porque vivir con estas temperaturas es como una tortura. It's a torture for you, but not for us. The first reason is my family. My family is here, and for me, the best is to be close to my parents, to my brothers. And secondly, I like the nature here. It's very pure. The ecology is very pure, and it's for me and for my future children, breathing fresh air. It's very important. Third, because of our culture, I want to preserve our language, our traditions, and give them to the next generations. En Yakutsk también hay veranos. En julio, la temperatura media diaria es de unos 19 grados Celsius. Debido al calentamiento global, las masas de hielo de nuestro mundo se están derritiendo y los cadáveres de los mamuts salen a la luz. Pero también pueden salir a la luz virus ocultos durante miles de años que los humanos modernos nunca han conocido. Cuando los europeos emigraron a Norteamérica, la gripe que llevaron consigo al continente mató a la mayoría de los nativos americanos que habían estado aislados
aislados durante siglos. La gripe no nos mató porque nuestro sistema inmunológico era fuerte. Del mismo modo, antiguas enfermedades a las que no somos inmunes pueden salir a la luz con el deshielo de estas regiones, y la humanidad podría enfrentarse a estas consecuencias. Conocidos por mucha gente, y hago documentales sobre ellos con un enfoque integral. El próximo video de este canal también será en Yakutsk. Fui dentro de esta enorme máscara de hielo y descubrí el permafrost. Bueno, hermanos, volvemos. Como vieron, este video trae muchos detalles de cómo es que el hombre de sangre helada vive hoy en nuestro sistema natural, ¿no? ¿Qué pudimos observar allí? Interesante, ¿no? La forma de cómo es que a través de esa misma supervivencia que tiene el ser humano ante el frente de esa adversidad, imagínense el grado de menos 70 grados. Si yo he estado en un grado de -3, -4 grados, y yo literalmente me estaba congelando, no digamos esa temperatura. Como vieron el chico, las pestañas tenían hielo, vieron lo de la oreja. Visualizamos que si usted dura 15 minutos fuera, o más de esos 15 minutos, literalmente puede desencarnar. Entonces, viene muy del mano con lo que nos está indicando el maestro, ¿no? Es interesante también ver cómo el hombre de sangre helada tiene esa adaptación y esa resiliencia, ¿no? ¿Cómo es posible que o sea, yo quedé abismada porque dije, wow, yo no sabía que tal temperatura existía en el mundo tierra, ¿no? -70 grados. Lo que vimos ahorita es una de las ciudades en Rusia, la más fría del mundo. Hay otras ciudades que aparte de que son frías, también no tienen sol. O sea, el sol sale por 3 o 4 horas únicamente. Y entonces por eso el maestro nos indica que en el Buscando a Dios y en este párrafo se indica que el hombre tiene que también adaptarse a la escasez del sol. También vimos lo interesante de los vehículos, ¿no? Que llaman ellos coches. Usted quiere tener un vehículo allí operativo, ese vehículo nunca lo debe apagar, nunca. Debe mantenerse encendido. Usted vino, se bajó, en vez de apagar el carro, usted debe encendido su carro y se fue. Lo interesante y de la sabiduría que existe en la naturaleza es que estas bajas temperaturas vienen con ella la riqueza, en esos sectores viene la riqueza del gas y del petróleo. Por ende, pueden utilizar los mismos a un muy bajo costo. En Rusia tiene gas y tiene petróleo. Entonces pueden hacer eso, pero imagínense aquellos países que no tienen dicha producción de gas ni de petróleo. Pero como la naturaleza es tan sabia y que sabemos que nada existe por casualidad, y como lo dijo la chica ya al final, que sabe que existe, ella presiente y saben que existe un espíritu de la naturaleza. El chico ahí le dijo, bueno, ustedes tienen por Dios a la naturaleza, porque ella misma dijo, aquí no existe religiones, que no existen eso de que grupos religiosos, sino que saben que a través del trato que tú le das a la naturaleza, ella te devuelve lo mismo, ¿no? Y entonces por eso habló de que existe un respeto, debe existir un respeto hacia la naturaleza. Quiere decir que estos hermanos que viven en esta
en este ambiente helado, han podido, así como lo acabamos de decir, han podido adaptarse. Tanto vimos la parte de cómo se trasladan, vimos la parte de cómo se alimentan, ¿sí? La alimentación acá, hermanos. Vieron que es más fácil tener la comida afuera que adentro de casa, porque adentro de casa hay calefacción, afuera no. Entonces, la mayoría de las personas que compraron sus pescados, sus carnes, dejan las carnes fuera en una ventana, quizá la tienen protegida en una ventana y que ahí les cae toda la temperatura de afuera. Entonces, realmente estamos hablando de que es la refrigeradora o la nevera que nosotros conocemos está afuera y no adentro, ¿sí? Obviamente, por obvias razones, adentro hay calefacción, si no, ahí no hubiese ningún ser humano encarnado. La resiliencia del esquimal, como lo llamamos, se ha demostrado una capacidad de adaptación al ambiente helado. Su cuerpo ha desarrollado resistencia al frío, ha aprendido a construir refugios como los iglús, que brindan protección contra los elementos, y ha desarrollado habilidades para la caza de animales que prosperan en esas condiciones. Ajá, exactamente, hermana. Y toda esta vida, hermanos, la dependencia del entorno. Hay algo interesante de lo que nos dice el maestro, que hago silogía con lo que acabamos de ver ahorita. Y es precisamente que él dice, nos recarga en esta escritura que nos deja, nos dice que son hermanos de faltos de acción, ¿sí? Más pudimos ver que existe un trabajo, o sea, se hace un trabajo. Había hermanas ahí vendiendo cosas y que ese trabajo venía de 9 de la mañana hasta las 18 horas, que son las 6 de la tarde. También vimos que el mismo ser humano se ha dado cuenta allí que estar encima de pieles hace que tus pies no se enfríen, ¿sí? O se enfríen menos. Entonces ahí es donde está esa supervivencia. Se dice que son inofensivos e indefensos, ¿verdad? Claro, es que lo podemos ver incluso en nuestros países. Aquellos sectores en nuestros países son más fríos. El comportamiento del ser humano es más pasivo, ¿sí? Muy pasivo, más lento. Todo, incluso hasta tendemos a hablar, a nuestra habla es más bajito, el tono de voz es bajito. A diferencia de cuando estamos con el hombre de la sangre cálida, que nosotros andamos acelerados, hablamos rápido. Sí, esas son las diferencias que nosotros podemos denotar cuando estamos con un hombre de sangre helada y cuando estamos con un hombre de sangre cálida. Interesante ver esto, hermanos. Y también que dentro de estas regiones, como muy bien lo dice el video, con el mismo sistema climático que nosotros estamos viviendo hoy, podemos denotar que hay muchos. De hecho, hace poquito, yo creo que hace menos de 2 meses, se derritió el último pedazo de hielo que quedaba, ¿no? Entonces ya hielo por aquí, por nuestros lados, ya no hay. Y eso hace también de que obviamente la naturaleza, la misma naturaleza terrestre se ha venido metamorfiando, ha sido cambiante a través de los siglos, ¿verdad? Por tema de la luna, ¿no? Que fue lo primero, el parto de la primera luna. Todo esto ha venido en metamorfosis para preparación para que el hombre llegara a la tierra y que el hombre descubriera. Y con ello, en ese mismo descubrimiento, y a medida que fuimos avanzando como humanidad, cada época ha tenido
sus pestes, ha tenido los glaciares. Gracias, hermana, eso mismo. El último glaciar por allí ya se derritió, hace como 2 meses. ¿Qué pasó? Que nosotros ahora, estos hermanos que están ahí, van a ir encontrando ciertos animales que nunca habían visto. Como creo que por allí me hace recordar una información que mandó la hermana Enoelia de una flor que encontraron unos hermanos que tenía millones de años, una flor, y la encontraron ahorita con el mismo derretimiento de los polos y todo esto, la llegaron a encontrar, la encontraron porque es una mata que tiene una flor que tiene muchos millones de años. Y precisamente el ser humano va a ir encontrando, vimos las joyerías, ¿no? Qué interesante el hecho de que cuando desencarnas, ellos tienen que derretir N cantidad de espacio, ¿sí? Con carbono, derretir eso por varios días para poder enterrar al ser querido, ¿sí? O sea, meterlo allí en hielo. Imagínense esos cuerpos, hermanos, son cuerpos que no se descomponen, no se descomponen, pero no van a creer ustedes, hermanos, hoy pensando y profundizando, que esto no pasa de casualidad, que todo tiene una causa y que la naturaleza necesita encofrar estos seres humanos. ¿Para qué? Para prueba de lo que nosotros vamos a ver venir en muchos años posteriores con respecto al tema de la comuna para nuestro mundo. Entonces eso va a ser como una especie de prueba de lo que existió. Lo mismo ha sucedido por eso es que nosotros sabemos que existen los dinosaurios, ¿sí? Que existieron esos grandes animales de diferentes tamaños, voladores, no voladores, etcétera, etcétera, herbívoros y todos aquellos que comían carnes. Entonces, eso es debido a de que la naturaleza se deja ver rastros de lo que ha tenido como visitantes. Como muy bien lo dijo la hermana, por allí lo rescato. En ese video dijo, nosotros realmente nada es nuestro. Es lo mismo que dijo Schopenhauer, lo voy a traer nuevamente hoy. Nada es nuestro, todo es de ella. Quiere decir que nosotros aquí venimos como visitantes, ¿verdad? Para descubrimiento. ¿De quién? De nosotros mismos y de esa misma naturaleza y saber que existe un creador, saber que existen también seres que no no tienen este vestido, pero que siguen trabajando. Todo eso en conjunto, hermanos, nos da a nosotros un gran conocimiento propiamente, el conocimiento, perdón, lo hacemos propio, lo hacemos, lo internalizamos y razonamos. Entonces, dentro de esto mismo podemos ver cómo la misma naturaleza y el mismo ser humano genera con ello entonces esa dependencia de entorno. Hay sabiduría ancestral porque precisamente se crea ese respeto hacia la naturaleza. Interesante, no hay religiones ahí. Y de alguna manera pues se crea una vida en armonía, ¿no? Esta armonía va representando un equilibrio en el ecosistema. La importancia del ser humano, primeramente, es sobrevivir, mantenerse con vida. Después de allí, sostener esa vida. Luego de allí, generar unas relaciones o generar relaciones para ver ese tipo de imágenes que vemos aquí como esta familia. Todo esto, hermanos, al final, en cada entorno que nosotros nos hemos ido encontrando con los hombres de sangre cálida y con el hombre de sangre helada, vemos que hay muchos elementos que se encuentran a sí mismos y los reconocemos aún viviendo en espacios diferentes, en naturalezas diferentes, ¿sí? Nos deja por allí entonces nuestra hermana, vamos a leer lo que nos dice en el chat. Pues hermana María, sí, ajá. Imaginemos la vida diaria en esas personas como cuando solo era chimenea o leña,
y no glaciares. Ajá. Entonces ahí, hermanos, en donde vemos cómo es que el hombre va buscando siempre cómo poder sobrevivir. Es increíble, es increíble. Entonces, si alguno quisiera aportar algo más a esto que vio, adelante, si no, sigo la lectura. Buenas noches, hermana. Adelante, hermano. Buenas noches a todos los que se encuentran presentes. Buenas noches, hermano director. Bueno, hermana, viendo el primer párrafo que el maestro coloca sobre el hombre de sangre helada, vemos todo ese razonamiento y aquel axioma que el maestro deja allí y que se comprueba con el video que acabas de pasar. Hemos podido apreciar, como tú lo has dicho, la naturaleza terrestre de esos seres de sangre helada. Hemos podido apreciar los alimentos, hemos podido apreciar también un caso muy importante de que no, cualquier ser humano que no sea de sangre helada pueda vivir y resistir aquella atmósfera que se presenta en esos países donde se encuentran todas esas dificultades para vivir. Pero entonces, como se los he dicho, a mí me gusta mucho ver la parte espiritual de, de los párrafos que escribe el maestro. Quiero decir con esto es que nos tocó al que le toque vivir allí, le toca en justicia, le toca en ley, porque todos hemos vivido más de 55,000 y más de miles de existencias y hemos estado en todas partes del mundo. Todos hemos experimentado todas esas situaciones. Entonces, de verdad que en nuestro juicio de destino, cuando por primera vez el tribunal en el espacio, cuando estamos desencarnados, que vamos a encarnar en el espacio, bueno, está un tribunal aprobando dónde vamos a vivir porque tenemos misiones que cumplir o deudas que pagar. Entonces, esa parte es muy importante mencionarla porque no es por casualidad que el hombre de sangre helada viva allí y pase todos esos tormentos y sea una persona, falta de acción, como dice el maestro. Entonces, vemos que si nos toca vivir allí y tener ese etnicismo, entonces es en ley de amor. Entonces, es sorprendente ver cómo guardan el alimento fuera de la nevera, porque los pescados y todo eso se mantienen congelados allí. Vimos que él nos presenta también, allí en el video se nos presenta lo que ya usted dijo, hermana Reymar, lo vuelvo a recalcar, que hubieron personas que visitaron allí para hacer como un experimento de todo lo que se sucede allí y quisieron investigar. Entonces, ellos no pudieron en 5 minutos, en 15 segundos, sacar sus manos de los guantes porque inmediatamente
les dio, eso tiene un nombre que no lo, exacto, hipotermia. Eso tiene un nombre, es la hipotermia. Entonces, esa hipotermia da aquí en Venezuela, en Mérida, de verdad, hubo una experiencia y se las comparto de una de mis sobrinas que fue a Mérida, estaba nevando, ella se quitó los guantes, se quitó algunas cosas, el gorro, y le dio la hipotermia, cayó desmayada. Entonces inmediatamente los paramédicos la auxiliaron, la metieron como no sé cómo se llama ese control térmico, que realmente la metieron allí para revivirla, porque de verdad la respiración se le cortó y es tan peligroso que puede causar, como dice allí, la desencarnación. Entonces, en comparación con el estudio de la semana pasada del hombre cálida, vemos que su etnicismo es muy diferente al etnicismo de sangrada. Entonces, con este estudio por grados del Buscando a Dios, una obra majestuosa donde el maestro va explicando a cabalidad cada ritmo de vida y va buscando también ese Dios que el hombre presiente. Ahí en el transcurso de la obra, Buscando a Dios, vamos a seguir obteniendo conocimientos y vamos a seguir observando cómo el maestro va experimentando cada cosa, y inclusive esta obra tuvo 20 años para poder salir a la luz pública. Por algo sería, hermana, hermanos todos. Entonces, bueno, otro hermano que quiera aportar, yo aporté un granito de arena, y bueno, sigamos adelante en el estudio. Muchas gracias, hermana Nancy. Sí. Ok, Feliz hermana. noche. Adelante, hermana. Ahorita cuando estaba escuchando a la hermana Nancy hablar de Mérida, yo recuerdo cuando subí al pico, a mí me dio una tembladera, te digo honestamente. Yo era chocolate parejo, pero a mí eso me pegó fuerte. Y mi compañera que andaba conmigo en ese momento también, por el frío que hacía. Pero en ese momento estaban ahí unos turistas que eran, por cierto, de Rusia, según lo que decían, y ellos andaban de lo más cómodos, andaban con sus chorecitos, pero ellos era como andar en verano, y nosotros súper muriéndonos del frío, con doble pantalón. Me acuerdo que yo me puse como 3 medias, porque nosotros somos también de sangre caliente, porque aquí en Venezuela pues hay varios ecosistemas. Y eso a mí me llamó mucho la atención, que ellos estaban súper tranquilos allí. Y yo tengo una prima, bueno, ya tiene como 80 y algo de años, pero ella se graduó en Rusia, ella es médico. Y ella que cuenta que cuando ella llegó a Rusia, en Moscú, pues estaba, creo que comenzando el invierno, no estaba tan fuerte, y ella salió. Ella dice que ella es inexperta y ella cayó desmayada. Ya tuvieron que llevarla a un hospital allá en Rusia porque ya se le congelaron los pies del frío que hacía, y eso que no era un frío tan intenso. Y ella dice que la gente que le hablaba, pero como ella no sabía ruso en ese momento, después ella supo que lo que le decían era pues que estuviera pendiente o le insultaban, porque una gripe allá era terrible. Entonces podía haber una epidemia. Entonces ella se la llevaron para el hospital, pues, y estuvo hospitalizada un tiempo. Por ella no saber, pues le dejo esas dos anécdotas que he sabido yo por esos cambios climáticos tan fuertes. Y bueno,
esto que nos refiere hasta el momento, lo que hemos leído del maestro es interesante. Y lo que tú nos colocaste en el video, pues yo había visto algunas cosas parecidas también por YouTube, donde hablaban de eso, de la comida, pues que la dejaban afuera, porque no era necesario pues tenerlas dentro de casa, porque el clima afuera pues era más frío, pues. Y pues quedarse afuera es morir. Pero imagínate tú, también se da la contaminación, porque él mismo dice allí que se ve pues una nube debido al humo pues que sale por los escapes, pues mantenerlo prendido todo el tiempo. Quizás en la época de verano para ellos pues es menos contaminante porque apagan los vehículos, pero también se da su grado de contaminación. Y que tienen petróleo, porque para tener tiempo esos carros meten la gasolina que se gasta en esta combustión. Y te dejo porque es que mis sobrinos tienen mucha bulla aquí. Bueno, seguiremos estudiando. Muchas gracias, hermana María. Bueno, entonces vemos características y, y sí, o sea, nosotros tenemos toda la razón de que siendo de sangre cálida, irnos hacia esos países donde la baja temperatura es tan fuerte, nos hace prácticamente reformularnos o tener esa resiliencia y realmente saber hacerlo, ¿no? Porque así como le pasó a la sobrina de la hermana, pues cuántos no han desencarnado de tal manera, como el mismo hermano allí lo dijo en el video, o sea, aquí si el carro se te descompone y no tienes las herramientas, usted desencarna. O sea, usted de una vez, adiós. Imagínense el grado imagínense el grado como de peligrosidad que tenemos, ¿no? De supervivencia. Pero bueno, aunque el hombre ya sabe, ¿no? O sea, ahí es donde ingresa el tema de la prudencia, ya el hombre sabe que si sale en algún carro, pues tiene que llevar sus herramientas y demás cosas. Vamos a seguir con la lectura. Joaquín Trincao nos dice lo siguiente. Internémonos en la región polar y veremos que algo nos diga. Una enorme montaña de hielo, que ya lo vimos, se ha desgajado del inmenso bloque que pocas horas baña el sol. Y bogando en ella, vemos seres que luchan por la existencia. Y en esa situación viven y se producen años tras año. Allí no hay vegetación ni más luz casi que la suministrada por las relucientes estrellas y por la reflexión de la luz de la tierra sobre la masa helada. Escaso es el calor que reciben, pero es suficiente para que al fin esa isla flotante de cristal se derrita y se confunda en las masas líquidas. Nos hace la pregunta, ¿y sus moradores? Se preguntará, ¿qué hacen al hundirse esa isla en las aguas? Y entre tanto, ¿de qué viven? Ya lo vimos en el video. No carecen de lo necesario. En esa masa de hielo viven y se multiplican animales que sirven de alimento al hombre helado, que la naturaleza ha colocado allí y aún le regala, pues a medida que se va deshelando, aparecen conservados restos de otros seres que quizás muchos siglos antes, sepultados en sus entrañas y por una ley bien conocida y hoy altamente explotada, han permanecido incorruptos. Y aquellos seres que hoy
en las superficies habitan y bogan errantes, los aprovechan para sus alimentos y regalos, además de los otros seres que, aclimatados a aquella temperatura, conviven con el hombre. Este ser racional, en este caso casi inconsciente de su ser, lucha por su conservación y le mantiene una esperanza, porque ve que aunque a largo plazo aparece el sol y aún trata en lo posible de salirle al encuentro, y muchos han arriesgado su vida, cuando después de largos años de navegación sin rumbo o para su oculto conocimiento, ha llegado a divisar una masa más opaca que aún no sabe que se llama tierra. Se lanza a las aguas y nadando y descansando de bloque en bloque quiere ganar aquella costa. Muchos perecen, pero muchos llegan. Y ellos les debemos estos relatos. Hace la pregunta: ¿quién infundió en su primitividad o su primitiva inteligencia aquella idea de ganar aquella isla negra? ¿Qué pretende con aquella atrevida emigración? Sigamos. Entonces, hermanos, es corto este párrafo, que es muy nutrido. Vemos que nos indica el maestro exactamente lo que nosotros vimos en el video. El hombre busca, a través de la supervivencia, a través de la búsqueda de los alimentos, hace ese ciclo natural que sin duda alguna, como lo dijo la hermana Nancy, se va demostrando en ley y justicia el hecho de nosotros encarnar allí y de tener prácticamente existencias donde vamos a ir forjando eso que se llama la ley de la conservación, ¿sí? La ley de la adaptación, porque al final a nosotros nos toca. Y no digamos aquellos hermanos que venimos de lo cálido o lo templado a lo helado, ¿no? O viceversa, aquel que viene de sangre helada, que es lo último que narra el maestro, que aún ellos como que presienten que existe algo y empiezan a nadar y empiezan a buscar y empiezan a ver que hay, buscando ese algo, buscando ese que hay más allá de esos bloques de hielo, y se encuentran con islas de tierra. Entonces ahí es donde el hombre va descubriéndose a sí mismo, hermanos. El hombre es de sangre helada, entonces tiene el instinto de supervivencia, está en la búsqueda de la tierra y con ello también está forjando la perseverancia, ¿sí? Se ha convertido y ha sido capaz de resistir estas adversidades para luchar por un futuro, porque el hombre presiente que hay siempre más, ¿sí? Y interesante como el instinto acá también lo forjamos, o sea, lo dominamos. Aquí venimos a dominar ese instinto de la supervivencia, de la conservación. Y estamos, sí, adelante. Buenas noches, saludos fraternal para todos. Buenas noches. ¿Verdad que en el video vimos algo en la modernidad? El maestro, cuando nos habla ahí, o sea, en la modernidad vemos eso y vemos mejoradas las posibilidades de subsistencia que tienen en esa zona. Y aún hay zonas que son más fuertes, el frío, donde el maestro, un espacio en esa prehistoria, donde no había
había menos posibilidades de vida. Fíjense que nos podemos sacar cuenta que al muchacho que estaba grabando, lo que estaban grabando, lo que les pasó por un momento sin protección. Ahora imaginémonos en esa prehistoria donde solamente podían cubrirse con pieles, que es lo que tenían, cómo era, cómo fue cuando se caían a las aguas heladas. ¿Cómo no imaginarnos cuando estuvimos ahí? Porque todos tuvimos, el maestro habla de eso precisamente, que todos hemos estado en cada situación, en cada parte del mundo, para que hagamos esa alma adaptada a todos los terrenos, esa alma que elevemos esa parte, ¿ves? De lo que tenemos que elevar de la naturaleza cada uno de nosotros. Y uno dice, o uno dice, no, yo digo aquí que el maestro investigando yo en el conocerte de ti mismo, el maestro pregunta, ¿ves? ¿Se le puede pedir lo mismo al que vive en un país frío que al que habita en una zona cálida o tórrida? Entonces, nosotros vemos que cómo pedir lo mismo si apenas pueden salir, apenas pueden hacer cualquier cosa fuera. O sea, vemos que no pueden estar mucho tiempo porque hasta las vacas, como por lo que había ahí, tiene como su sitio más cálido, como calefacción para tener los animales. ¿Por qué? Para poder tener parte del alimento que le dan los animales. Entonces, vemos que en en esas zonas heladas, es difícil producir como nosotros podemos hacer aquí. Pues. Va a ser largo tiempo afuera haciendo trabajo, otro tipo de trabajo que no sea protegido de las heladas que hay ahí. Entonces, de verdad que nos enseñan tantas cosas, nos enseña que en la parte de la misma religión no han podido entrar las religiones porque uno tiene que imaginarse que no puede haber una iglesia en el sentido que, o sea, puede que haya, pero muy difícil mantener una iglesia ahí por el tipo de ambiente que hay. Pues. ¿Quién va a salir de su casa a ir a una iglesia? Y cómo mantenerla, pues, también eso sí. Entonces vemos que ellos tienen su propia forma de ver a ese creador universal, ese Dios en la naturaleza. Hasta ahí, hermano. Sí, muchas gracias, hermano Manuel. Interesante la puntualización de lo moderno a lo que estamos hoy en el pleno siglo XXI y a lo Sí, que hermano. a lo que fuimos anteriormente. Adelante, hermano Eduardo. Buenas noches para todos mis hermanos. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. el video trata es de lo moderno, de lo que está utilizando actualmente. Pero en la época del maestro, los habitantes de esas zonas vivían en otras condiciones más terribles, porque ellos eran nómadas. Ellos no se quedaban en un solo sitio y se movían de acuerdo a los animales que cazaban, ¿no? Y sufrían nomás con la vivienda. Ellos utilizaban los iglúes. Iglúes eran viviendas construidas con bloques de hielo y, y ahí vivían y seguían rotando de acuerdo a donde estuvieran los animales para ir ellos a cazarlos, ¿no? Ellos vivían de los caribús, de las focas, de los osos, de las ballenas, pero la vida de ellos era más terrible, en el sentido que no tenían la modernidad como la que mostraba el video, ¿no? Pero de todas maneras la ley no abandona a nadie. Ellos vivían
con los cueros de los animales, las pieles, ¿no? Y lograron sobrevivir. ¿Cuántos siglos no sobrevivieron ahí a lo que en este momento, pues, con la modernidad, pues sobreviven y viven mejor y están en un solo sitio, pero anteriormente no. Anteriormente sufrían, era porque la búsqueda del alimento. Ahora ya no, porque esto va al supermercado y o ahí mismo les venden las cosas. Y bueno, yo sé que esos son los descendientes de estos hermanos y que el progreso y la tecnología pues les ha llegado allá a sus sitios y están viviendo mejor, ¿no? Pero anteriormente, en la época del maestro, que todavía existían los esquimales, pues la vida era más ruda, más dura. Y ellos practicaban, o sea, no decir religión, sino un chamanismo, ¿no? Así como hacen, como hay aquí en Latinoamérica, los indígenas pues tienen sus chamanes, como le dicen brujos, bueno, no sé, pero ellos creían en los espíritus, ellos hablaban de los espíritus y en su forma y su entender pues siempre seguían esas tradiciones y las han mantenido. Como dijo la hermana anteriormente, pues no han llegado las religiones, pues han llegado, pero eso no prosperan porque primero los habitantes de ahí no van a cambiar de un momento a otro. Y bueno, lo importante es el progreso que se ha tenido y que los habitantes ya de estas tierras viven mejor y en mejores condiciones de vida y no tienen ese sufrimiento de sus antepasados. Bueno, hasta ahí, hermana, gracias, muy amable. Muchas gracias, hermano Eduardo. Aunque intuyo, hermano y hermanos todos, que sí debe haber algunos sectores donde la modernidad Todavía no ha llegado. no ha llegado. Entonces se vive exactamente como el maestro lo describe. Sí. Y sí, como les digo, hay lugares donde efectivamente ni llega la luz del sol. Sí. Y precisamente es donde nosotros también debemos puntualizar, porque aún el hombre, sabiendo que vive en en cierto espacio natural y con esa luz tan tenue que hace más oscuridad que una luz, ¿verdad? Precisamente lo dice el maestro, que hay apenas un reflejo de la luz del mundo en sí, en esos espacios, apenas un reflejo muy bajo. Pero el hombre, eh, ese pequeño reflejo de luz lo convierte en un símbolo de vida, de esperanza, ¿verdad? Y instintivamente hace aventurarse a esos esquimales a tener que ir a lugares desconocidos, aún arriesgando su propia vida. Y por eso es que el maestro se atreve a hablar aquí, por eso es a la inmigración, ¿no? Búsqueda de mejores condiciones, pero es buscando, o sea, estos hermanos están buscando esa luz, esa luz que apenas llega en X temporada, porque eso no es siempre, la mayoría de las veces se mantiene bajo la oscuridad. Y eso hace que con toda la inteligencia que trae el espíritu y que lo refleja en su alma interna, hace entonces que recobre siempre una sabiduría y diga, aquí hay que seguir avanzando, apenas tengamos un poquito de tiempo para poder salir, que ese poquito de tiempo nos dé la capacidad para seguir andando y para seguir progresando y después nos resguardamos y así vamos avanzando. Y eso es lo que demuestra la inteligencia profunda del ser humano, porque sabemos y reconocemos hoy, en el ahora, que somos espíritus trinos, que somos personas o seres trinos, perdón, y que tenemos un espíritu potente que da y forja en nosotros esa inteligencia y nos deja romper esas barreras, hermanos. Por allí va enfocado también este sistema, este ecosistema del hombre de la sangre helada,
eh, ha tenido sin duda alguna adaptaciones, resiliencia, como lo vimos, y que vamos desarrollando ahora, luego de haber visto este video y de haber visto una primer clase con el hombre de la de sangre cálida, Sálida. que son polos opuestos, pues Opuesto. sabemos que Claro, ambos claro. buscan sobrevivir a través de las adversidades, ¿sí? Y que la naturaleza en sí nos representa una armonía para el ser. ¿Por qué representa la armonía para el ser? Porque ella misma le regala al ser, nos regala a nosotros para poder sobrevivir. Y entonces, que lo hemos hecho a través de las casas, de la casa que ha sido anteriormente, y que no dejo de reconocer que aún hay sectores de nuestro planeta, de nuestro mundo Tierra, donde las personas todavía viven de la casa. No necesariamente viven de supermercados como ahora tenemos nosotros la modernidad, ¿sí? La misma naturaleza desafía al hombre para que a través de ella pueda tomar todas esas herramientas y pueda sobrevivir, porque el hombre no es nada sin la naturaleza. ¿De dónde construimos la casa? Las casas nuestras, todo viene de la naturaleza. ¿De dónde obtenemos el alimento de la naturaleza? ¿Sí? Entonces, eso hay que reconocerlo, y en ese andar, en ese mismo andar que estamos nosotros hilando a través de este buscando a Dios, perdón, reconocemos que Trincao, a través de ese recorrido, va buscando, como lo dijo el hermano Manuel, va buscando ese Dios, buscando, enfrentando, ok, va elaborando un estudio muy minucioso, muy detallista, porque estos estudios, hermanos, hay que reconocerlo, que no se ve en ningún lado. Usted se puede ir a la mejor universidad creada en el mundo y no vamos a ver estos tipos de estudios tan profundos, llamados material y espiritualmente, como acá, y como lo deja expresado el maestro. Entonces, el hombre de sangre helada nos deja la lección de vida, que tiene resiliencia, que tiene adaptación, tiene perseverancia, tiene esperanza, tiene unidad y además tradición. Y que además de ello, pues tiene la capacidad de, a través de esa visión humana, apreciar la belleza de la naturaleza. ¿Sí? O sea, que tenemos a un hombre que dice, a pesar de que yo siento tanto frío, y que en ese video pudimos ver cómo la hermana dice que eso parece que estuviese quemando la piel, o sea, uno siente quemaduras, y es así, Quemadura por frío. con frío. Cuando los de la sangre cálida, que nos encontramos con bosques ardientes, nosotros acá nos encontramos con un frío que arde, que quema, ¿sí? Y que esos mismos desafíos que nos coloca la naturaleza terrestre, aún así el ser consciente busca el equilibrio en un ecosistema y dice, la naturaleza tiene belleza, y somos, a través de esa misma belleza que reconocemos, somos agradecidos, porque hay un algo más allá, y hay un algo de esperanza que hay más allá. Y vamos entonces descubriendo y haciendo el recorrido que nos ha dado el maestro a través de este hermoso libro, Buscando a Dios. Muchas gracias a mis hermanos. Este capítulo, a pesar de ser muy corto, vieron y vemos y sentimos cómo es tan nutrido cuando detallamos cada uno de los espacios que nos dejó en sabiduría plasmado allí o aquí trincado material. Entonces, hermanos, por la hora ya vamos a dar por cerrada la sesión, más dejo micrófonos abiertos para mis hermanos que puedan, ¿verdad? Dar también su punto de vista, que se llevan, que aprendieron, cómo nos vamos hoy enriquecidos de otra manera y con otras perspectivas, sabiendo que del otro lado, del otro polo de nuestro mundo, existen hermanos
trabajando estos tipos de instintos, ¿verdad? De la supervivencia, perseverancia, adaptación, la resiliencia, y que los reconocemos entonces que son espíritus luchadores que vienen a emprender una misión y que la logran, ¿verdad? Aún en esas bajas temperaturas tan gruesas, ¿no? Porque al final es bien fuerte. Yo pensarme en un país como esto, yo creo que yo no. Es más, ni siquiera me animo a ir. No me animaría a ir. Entonces, porque es Hermana, demasiado baja la temperatura. Así que bueno, hermana, adelante, hermano. también vemos ahí cuando el maestro narra en el punto de buscando a Dios, vemos ahí las migraciones que se dieron para más espacio, pues, porque el maestro habla precisamente de migraciones, de que ellos iban de isla en isla, iban navegando, pues, porque por obra de la naturaleza ellos navegaban, porque su pedazo de tierra que tenía, o su pedazo de hielo que De tenía, hielo. iba Se avanzando desprendía. con la, sí, iban navegando, entonces ellos hacían esas migraciones sin querer ellos, porque la naturaleza los iba llevando y vemos ahí lo que ha hecho la naturaleza, hacer que el hombre también, como dijo el hermano anteriormente, ellos eran nómadas, ¿no? Nómadas. Entonces lo vemos ahí como dice el maestro, hasta que encontraron unos sitios más fijos, como vemos en el video, donde ya están estabilizados hoy en día, pero que muchos de ellos fueron subiendo, o mejor dicho, bajando a zonas más cálidas, pues. O sea que hubo esa parte también. Hasta ahí. Muy bien, hermano. Excelente la puntualización. Bueno, hermanos, yo, adelante. Bueno, a mí me encantó la clase, me encantó ver este video, porque en realidad me permitió ver esa otra parte de la historia nuestra, ¿no? Yo me remontaba a los mundos, entonces no solamente el mundo que vemos en función de los planetas, sino el mundo territorial al cual nos toca en humanidad estar, como humanidad estar. Esos son mundos diferentes. Fíjese, yo, como dijo usted, hermana Raimar, yo a veces me es difícil adaptarme al frío, poder reflejar un aire de vatio alto. Entonces, imagínese usted en esos climas. Ahora bien, el sacrificio es enorme, igualito en todas partes. Claro, tiene su variedad, tiene su grado, pero es un sacrificio. Ellos tienen que adaptarse a ese punto, y así como nosotros lo vemos, yo en particular me remonté a ese sitio cuando veía el video. Así ellos harán las historias de otras existencias, de otros territorios en el mundo. Y en verdad, hermana, ¿cómo nos enseña el maestro Joaquín Trincado? Cuando usted nos está poniendo a estudiar por grado y nosotros estamos viendo, es como si estuviéramos haciendo un recorrido en nuestro plano tierra, de la diversidad, de la forma hasta cultural que vive cada ser humano. Tantísimo, hermana. Considero pues que considero muy importante ese buscando a Dios, porque ya yo voy, mire hermana, yo me siento que yo voy por un camino, ¿verdad? Usted está dando la clase cuando empezó con la cuestión de los climas, y yo veo el camino donde nosotros estoy recorriendo un tramo, y después de ese tramo, en límite, paso a otro,
que es diferente a esto en algunas características, pero que también generan vida diferente a la vida que se genera en el que voy dejando atrás. Entonces, fíjese que eso no nos lo permite a nosotros. ¿Qué nos va a permitir eso la religión? Bien ciego está el que está metido en una religión. Porque solamente, fíjese, aquí tenemos la amplitud dentro del estudio del espiritismo de ver la ciencia de este modo, de ver la vida de este modo. Porque nosotros vamos a las escuelas y esto ni se oye tampoco así. Entonces nos perdemos de una gran película de vida, de una gran en la que nosotros formamos parte. Ahora, a mí se me vino hasta una pregunta, ¿no? Si uno se lleva todo lo que queda, por ejemplo, asentado en nosotros, yo diría que lo que está positivo y lo que está negativo, ¿no? No nos lleva. Cuando nos toque otra vez volver a nuestra madre y tengamos que decidir volver al plano tierra, podemos agarrar el espíritu nuestro y agarrar un clic de eso cuando ahorita lo aguantan. Mi pregunta, digo yo, hermana, ¿será que lo vamos? Digo, y bueno, no, yo me voy para allá. La misma ley me envía para allá para que vaya a sufrir las quemaduras del frío en vez de sufrir las quemaduras del calor, porque el calor quema y nos genera una transformación, un movimiento, nos enferma el organismo completo. Y ellos tienen que se queman también, como pude ver en el video. Entonces mi pregunta es esa también, hermano. ¿Vendremos nosotros también dentro de ese plan de vida y a formar nuestro cuerpo para ir a estar al frente de un clima tan violento, así como frío, y cuando en la anterior existencia estoy en un clima bien caliente, bien cálido? Esa es mi pregunta, ¿no? Sí, hermana. Y a ver, vámonos un poquito para atrás. Nosotros tenemos tantas existencias que estoy segura que hemos estado ahí, en esas temperaturas bajas, ¿sí? Como hemos estado en estos países con temperaturas altas, o aquellos que vamos a estudiar próximamente, que es la temperatura templada. Entonces, ¿quién coloca esto? Definitivamente, que recuerden que desde que nosotros, como espíritu, es ley que nosotros empecemos a encarnar, vamos haciendo ese juicio de destino, vamos hilando nuestras vidas, y a medida que nosotros vamos encarnando, vamos haciendo deudas al principio. Hoy estamos en una época de regeneración, y eso significa que la regeneración es en diatriba a ese pago de deudas. Sí, nosotros ahorita estamos pagando deudas. Incluso hoy hay hermanos, les puedo decir hermanas y hermanos queridos, que hay hermanos que están encarnando en nuestro mundo tierra y ya no traen deudas. Ya vienen únicamente por visión al tema de la apertura de la comuna. Más los que todavía tenemos deuda, definitivamente el mismo espíritu se impone su propia misión, ¿sí? Formula su vida antes de encarnar, dice, yo por X o Y razón, yo tengo que encarnar ahí, en ese espacio donde hay baja temperatura. ¿Por qué? Es que como espíritu, yo necesito que mi Trinidad, ¿verdad? Y a nivel instintivo, yo necesito tener es el tema, por ejemplo, o hacer de esa ley de la supervivencia mucho más fuerte, porque la traigo un poco débil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, es que dentro de esa ley de la supervivencia y de la conservación está eso, la adaptación, la resiliencia, todo lo que vemos ahí, perseverancia. Entonces, todo esto hace del ser, ¿verdad? De ese espíritu hace que el ser trino haga una templanza de su carácter, ¿sí? De su ser.
en el momento preciso, cada vez que nosotros nos encontremos en un ambiente, en un ecosistema de ambientes diferentes, siempre el espíritu es único ser responsable. Por supuesto que el pago de deudas va metido ahí, ¿no? Están los espíritus que son los del Tribunal de Justicia que dice, ok, usted se hizo su vida aquí, pero usted trae deudas, entonces sácalo, te van colocando en las deudas que hay que pagar, ¿sí? Porque si fuéramos nosotros, como espíritu, todos los queremos color de rosa, pero no es así, porque nosotros traemos una serie de deudas que debemos de pagar y también aquellas que debemos de cobrar, ¿no? Existen esa balanza, esas dos cosas. Por eso es que nosotros nos imponemos encarnar, y dice también el maestro que todos hemos sido de todos, ¿sí? Por eso siempre me viene la frase de Jesús, donde dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Cuando el maestro nos dice todos hemos sido de todo, quiere decir, ¿cómo vas a venir tú a juzgar un ladrón si tú lo fuiste? Más debes de comprender y ver qué extraes de allí o qué puedes hacer tú si estás cerca de ese ser, qué puedes tú dar de enseñanza para la regeneración del mismo, ¿sí? Eso es parte de la misma formulación de conciencia que tenemos que hacer nosotros como seres trinos, como seres encarnados, porque cuando estamos y somos espíritu liberto, todo vemos todo muy claro, porque es luz, somos amor, o sea, ahí nos damos cuenta de la potencia que tenemos. Cuando entramos en el sistema de un cuerpo, de un vestido, entonces nos limitamos tanto y creemos que el mundo se nos viene encima, pero resulta ser que nosotros nos olvidamos de esa potencia, de ese amor, de esa luz, de esas 55.000 existencias que hemos tenido, 55.000 millones de existencias que hemos tenido a lo largo de. Entonces, hermano, es allí donde nosotros tenemos que colocar la mirada y hemos estado en todos lados, estoy segura de eso. Sí, hermana, bueno, para despedirme y recalcar esa parte que estabas diciendo, y lo que estaba preguntando la hermana Oxana, realmente es la ley la que está ordenando y obrando en todos los seres humanos. Y vuelvo a recalcar lo que dije al principio, porque lo dije, es la ley que nos lleva a vivir a donde nos toca. Entonces, cuando nos toca vivir en ley de justicia, por pago de deuda, o por afinidad, o por misión, nos toca vivir en un punto como este, es porque la ley nos lleva y nosotros en estado espiritual, herramienta llamada cuerpo, nos hacemos las moléculas de acuerdo al sitio donde vamos a encarnar. En este caso pongo el ejemplo de que vamos a encarnar en el Polo Norte, un ejemplo, donde estaba el video. Si vamos a encarnar en una parte así, nos hacemos las moléculas de acuerdo a donde vamos a encarnar. Bien sea, como lo dije, por misión, por deuda, por deber, o porque nos toca vivir allí, porque como lo dije al principio y lo recalcó la hermana Raimar, ya nosotros hemos vivido de todo en esas 55.000 existencias que ha tenido el ser humano de la tierra. Hemos vivido de todo. Hemos vivido en todas partes del mundo y hemos experimentado. En nuestro archivo alma, hermanos, está grabado todo cuanto hemos hecho
y en todas partes que hemos vivido. Por eso algunas veces sentimos afinidad. Un ejemplo que pongo, hay hermanos que por misión, siendo de aquí, de Venezuela, un ejemplo que pongo, si le toca en misión concebir un ser con una persona que viva en el Polo Norte, en el Atlántico, en el Antártida, si le toca, la ley lo lleva para allá para conseguir su pareja y concebir aquel ser. Entonces, en todo, hermana y hermano, obra la ley de justicia en todo. Muchas gracias, poblamientos, y continuamos en el estudio. Así es, hermana. hermana. Muchas gracias. Hermana, yo digo, vimos dos seres, o sea, seres en diferentes ambientes, pero son diferentes, o sea, son ambientes extremos. Uno extremo en calor, otro extremo en frío. Pero, y por supuesto, el frío va a ser un poco más lento por propio del frío. Las personas son un poco más lentos. Pero estos hermanos, para sobrevivir, tanto el que está en el calor, mayor movimiento, porque así lo exige el calor, están en constante movimiento, buscar la protección. Pero yo veo igualmente los que están en frío, tienen que, o sea, son un poco más lentos, pero siendo extremos, igual tienen que buscar, trabajar por su sobrevivencia. Ellos, o sea, son más lentos, un poco más calmados, pero de igual forma tienen ellos que trabajar, que buscar, porque es que es extremo también el frío. Ellos tienen que luchar también. Entonces digo yo, mi pregunta, en cuanto a las existencias, las encarnaciones, uno fiero, el que está en el extremo del calor, África, esos países, porque África tiene variedad también, donde mucho calor, hay ferocidad, hay incluso estos animales silvestres para ellos de ferocidad. Ellos están en ese constante movimiento, esa corre, eso, por la misma sobrevivencia. Pero ese espíritu que está en esa condición, en ese momento, para ir como equilibrando, sopesando ese exceso de movimiento de allá, me pregunto yo, ¿le corresponderá para la siguiente hacer en esta carrera? Tienen que igual, en misión igual tienen que trabajar para poder sobrevivir. Pero digo yo, como un buscar contrastes entre esos dos hasta que haya el equilibrio, hasta que haya ese dominio. Pienso yo que estas encarnaciones de estos espíritus, me imagino para ellos ir buscando equilibrio no siempre va a ser en un mismo ambiente. O sea, tienen que ir en diferentes ambientes para ellos entrar a un equilibrio para luego ya ir a otros ambientes de más, o sea, de que ya no sea tan como estos dos, porque es que los dos son fuertes, los dos ambientes. Pero digo yo, a nivel de espíritus, ellos están en esos ambientes, en su dominio, pienso yo, es como buscar un equilibrio para ya luego entrar el ambiente donde más equilibrado, como estamos nosotros, donde no tenemos ningún extremo así fuerte que nosotros tengamos que luchar tanto. La agricultura normal se da en eso, y sin embargo ellos tienen de dónde consiguen los alimentos, la propia naturaleza se los da.
porque la agricultura en esos lugares no será igual, no se dará igual. El hielo extremo, cuándo, con qué tiempo, la vegetación, todo está adaptado. Para eso la naturaleza, bueno, está en todo eso. ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo la agricultura es poca? Y sin embargo se da, sin embargo ellos están dotados de todo eso. Pero pienso yo que es ellos buscar ese equilibrio, es que ellos están ahí, que están estos hermanos, que todavía hay en esos ambientes. Entonces, esa es mi pregunta, de que, y uno conoce, uno es más calmado, porque ya uno vivió eso. Y mientras más lo entiendas, más seas de comprenderlo, es porque más lo dominaste. Dominaste y no sorprende esas cosas. Uno las oye, las ve, las entiende, se imagina, pero no sorprende ni no, porque ya uno vivió, uno entiende eso. Ese es mi pensar, que estos hermanos en esos ambientes, naces en el calor, ya luego te toca nacer en el frío para ir buscando ese equilibrio hasta que luego ya terminas entrando, bueno, porque ya dominaste eso, y entras a un ambiente de más llevadero, pues, como Claro, estamos nosotros. es que son las zonas templadas, hermana. Entonces Hermano, sí, eso, la visualización que haces, la observación, es que el hombre vive los polos extremos porque anda buscando un equilibrio en armonía con sí mismo y la naturaleza. Y no tenga que estar luchando tanto, ¿no? O sea, ya no en esa lucha. ¿Por qué? Porque ya dominó instintos. Sí, adelante, hermano. bueno, hermanos, eh, el ser humano tiene la capacidad de adaptación, se puede adaptar al clima. Hay personas que van a climas, que son de climas calientes y van a climas fríos y con un tiempo se adaptan a ese clima. Y lo digo porque hay un hermano, hay un video que se llama El Hombre de Hielo. Es un hermano que vive en climas fríos y anda sin ropa y no le pasa nada, porque ella tiene una técnica, una capacidad de ya de controlar el frío y no se le congelan las piernas, nada, ni los brazos, nada. Y el hombre en este momento, en estas alturas en que nos encontramos, tiene la capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido en todos los climas. Hemos tenido todas las situaciones ambientales del mundo tierra y de otros mundos, porque no solamente hablemos de aquí, sino de otras partes, de otros mundos. Y el maestro en la obra dice que después del cataclismo, el cambio, la tierra se va a mover de su eje y va a cambiar su sitio de rotación y traslación, y el clima va a ser un clima medio. O sea, ya no van a haber climas extremos, sino clima medio, más o menos 23 grados para todo el mundo tierra. Entonces, ya no vamos a sufrir, si es que llegamos a quedar, pues no vamos a sufrir esos extremos. Bueno, hasta ahí, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano Eduardo. Sí. Entonces quiere decir que siempre vamos a ir buscando el equilibrio y la armonía con nuestra materia reflejada en la naturaleza y la naturaleza reflejada en nuestra materialidad y espiritualidad. Entonces ahí es donde está, hablando de las lecciones de vida, una de las grandes lecciones de vida, hermano. Muchas gracias. Entonces damos por culminado, gracias a nuestra hermana Lidia por la intervención, que estuvo muy buena, y demás hermanos que pues, yo me voy alegre y me voy siempre feliz porque en este momento hay mucho progreso en el grupo de estudio que tenemos, porque hay más intervención. Si ustedes han notado, hermanos,
ustedes están interviniendo más, están dando la retroalimentación, dan la intuición, dan las ideas, hacen preguntas y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros podamos hacer de un estudio más comunal, ¿sí? Más en común. Y ampliamos este conocimiento que va más allá, porque sabemos que no se escuchan demás espíritus que andan absorbiendo el mismo. Así que gracias por eso, hermanos. Gracias por la voluntad, por estar presente, por sobre todo ser disciplinados en la hora del estudio. Así que muchas gracias y yo les mando un fuerte abrazo. Antes de ello, hermanos, antes que se retiren, estoy evaluando el hecho de que podamos cambiar. Yo sé que hay hermanos como por ejemplo el hermano Eduardo y la hermana Liliana y demás otros hermanos que se reúnen a estudiar los días domingos a las 3 de la tarde, hora de lo que indica el reglamento. Yo estoy queriendo, uno, o estudiar los domingos en vez de esta hora, cambiarlo a las 3 de la tarde. De hace rato me viene haciendo como que me viene resonando el tema, ¿no? Me lo vienen instruyendo, porque obviamente es hora del laudo del estudio reglamentario para nosotros. Lo digo porque hora 3 de la tarde de Venezuela, porque yo soy, digamos, la voz principal, ¿sí? Y como soy la voz principal, si yo estuviese, no sé, allá en Europa, yo tomaría la hora de Europa porque soy la voz principal. Pero hoy me encuentro en Venezuela y la hora 3 de la tarde cambia para muchos hermanos. En Colombia sería las 4, en Guatemala serían las 6 de la tarde y así. Entonces yo les hago la consulta porque también hay otras hermanas que están en Europa. Por ejemplo, hace poquito ustedes vieron en el grupo de una hermana que nos escribió de Suecia. Está la hermana ahorita, María, que ya creo que se está comunicando desde Miami, más en Miami tenemos la misma hora. Pero para dar cabida también, por ejemplo, si nosotros rodamos estas horas a las 3 de la tarde, los días domingos, estaríamos integrando a la hermana para que para ella sean las 9 de la noche, ¿sí? Ahora bien, si no se puede, porque no, hermana, estamos estudiando, etcétera, etcétera, también estoy evaluando el estudio de que se genere otro día y no precisamente el día domingo, o sea que está el día martes y el día viernes. Más en este momento que yo me encuentro en Venezuela, los días martes yo estoy sesionando y los días jueves yo estoy sesionando en cátedra física. Estoy participando en la subcátedra Teresa de Jesús. Entonces que ha perdido el día viernes, pero solo lo dejo en la palestra, hermano, porque si ustedes me dicen ahorita, no tengo problema de estudiar los días domingos a las 3 de la tarde, entonces estudiamos los domingos a las 3 de la tarde. Bueno, buenas noches. Adelante. Para mí, es Marielsi. Para mí sería más factible o esta hora o los viernes, porque también estudio en cátedra física y en cátedra virtual también, y tengo en ambos pues cargos y tengo que asistir a las dos. Entonces, para el viernes sería factible para mí. Ok, hermana Evangelina. Cualquier día. Cualquier día, nada más dígame la hora. Sí, el viernes creo que estaría bien, más igual quedamos con el horario a las 8 de la noche, porque esa hora es el tema del laudo. Igual a la hermana que estoy queriendo ingresar para de Europa, ella pues tendría que estar a las 4 de la mañana con nosotros, algo así, ¿no? Pero bueno. ¿Qué me dicen los demás? Hermana Aymar, el viernes sería qué hora en caso tal. 8 de la noche. O sea, habría que se cambiaría para que ella pudiera estar presente, ¿verdad? Que no fuera de madrugada.
Sí, o sea, la única forma en que la hermana pudiera estar con nosotros sería los días domingo a las 3 de la tarde, pero yo entiendo que muchos hermanos que están acá con nosotros van a cátedra física con la hermana Marielsi, también como el hermano Eduardo, la hermana Lilian y las hermanas Murillo de Colombia. Entonces, yo los tengo en cuenta, yo sé que está un poco difícil ahí. Lo del día viernes si todos decimos el día viernes para estar dentro del laudo, está bien. Solo que no, el cambio no lo voy a hacer tan rápido, porque yo también estoy haciendo algunos cambios y esto va a venir. Si lo decimos el día viernes para estar dentro del laudo. Ajá. Está bien. Muy bien, gracias. Bueno, Querida. hermano. Yo igual les estaré avisando, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, que tengan muy buena noche cada uno. Un buen descanso, reparador. Igualmente, hermano. Un fuerte abrazo, pasen feliz noche y que descansen bonito, que nos estaríamos viendo para Descansen todos. a nuestra hermana Mayra, que por ahí estaba conectada. Y nuestra hermana Sandy también. Feliz noche para todos. Mañana, feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz